Buenas, daremos continuidad al curso de Cosmética Natural. Les habla Patricia Maidana, soy ingeniera química y me desempeño como directora técnica de un proyecto de cosmética natural. En el módulo 4, en la primera parte, trabajaremos con los conceptos químicos de mayor relevancia a la hora de poder fabricar nuestros propios cosméticos. Uno de los conceptos más importantes que tienen que ver con la cosmética natural es el concepto de principio activo. El principio activo es una sustancia proveniente del mundo vegetal que nosotros vamos a poder extraer del vegetal mediante alguna de las técnicas que más adelante veremos y permitir que esa sustancia aislada pueda formar parte de una serie de elementos que finalmente conformen a un compuesto cosmético. Los principios activos claramente tienen un funcionamiento ya sea para el área de la farmacia, de la farmacología o el área de la cosmética. Claramente nosotros vamos a concentrarnos en los aspectos relevantes para el mundo de la cosmética. Bien, estos principios activos nosotros debemos tener en cuenta que son moléculas que van a formar parte de un compuesto total y nosotros mediante alguna técnica vamos a lograr su extracción. Cuando nosotros logremos la extracción de este principio activo, vamos a poder tener la molécula en forma aislada y luego poder disponer de ella para alguna de las preparaciones que más adelante vamos a ver. Una serie de recetas con las cuales vamos a trabajar para poder crear nuestros propios cosméticos, que es finalmente el objetivo del curso. Quiero mencionar algunos conceptos más importantes que tienen que ver con estos compuestos. Son elementos químicos, son compuestos químicos que en forma aislada no tienen ningún tipo de actividad o de acción fisiológica. Es decir, deben estar en algún tipo de dispersión, en algún tipo de medio que les posibilite después poder ser utilizado de forma directa sobre nuestro cuerpo. Los principios activos claramente son compuestos químicos y todos los compuestos químicos tienen la capacidad de poder reaccionar. Es por eso que a la hora de fabricar nuestros productos cosméticos tenemos que tener bien en claro qué tipo de compuesto cosmético quiero fabricar, cuál va a ser mi fuente de obtención y también cuáles van a ser los elementos o los demás componentes químicos con los cuales va a reaccionar mi principio activo para evitar que sea anulado su efecto. Sucede mucho que cuando una persona quiere fabricar un producto cosmético en su domicilio, después de un cierto tiempo encuentra que ese compuesto ha cambiado de color, ha tomado algún olor característico, ¿sí? Es decir, ha reaccionado con el medio ambiente o ha sufrido el efecto de algún factor que ha logrado que esa sustancia cambie de conformación, entonces ya no estaría funcionando como habíamos previsto en un principio. Supongamos que nuestro deseo sea fabricar un producto de anti-envejecimiento. Vamos a trabajar con una línea, una serie de sustancias de los cuales vamos a poder absorber esos antioxidantes. Los antioxidantes tienen la capacidad de poder reaccionar muy rápidamente con algunos factores del medio. Es por eso que vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de manipular a estas preparaciones. Bien, uno de los conceptos entonces más importantes es el concepto de principio activo. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestra preparación objetivo, de dónde vamos a obtener
la fuente natural para potenciar a nuestra preparación, y también vamos a tener que conocer cuáles son los factores ambientales que pueden interrelacionarse con nuestro principio activo y finalmente que puedan, que logren eliminar la acción. Nuestro objetivo es que nuestra preparación sea el mayor tiempo posible utilizable. Y para eso tenemos que tener mucho cuidado con todos los factores ambientales que van a rodear a nuestra preparación. Bien, entonces, los fitocomplementos o los principios activos, como dice el texto, son entidades bioquímicas dinámicas y unitarias, de acción perfectamente conocida. Es decir, cuando nosotros vayamos a hacer nuestra preparación, vamos a tener que conocer exactamente cuál es el principio activo o aquella sustancia que estamos queriendo obtener de un determinado vegetal, y vamos a tener que conocer exactamente cuál es la acción que dicha sustancia provoca. Todos los fitocomplementos o los principios activos que vamos a obtener de las plantas van a tener una determinada acción fisiológica. Es decir, tenemos que conocer perfectamente cuál es la preparación objetivo que queremos hacer. Bien, una cuestión más importante también es que los componentes aislados no tienen acción fisiológica. Es decir, cuando nosotros logramos extraer una determinada sustancia de un vegetal, no va a tener acción fisiológica a menos que esté combinada con una serie de elementos que potencien su acción. También es importante saber que esos componentes con los cuales yo voy a mezclar a mi principio activo no deben reaccionar con él, es decir, deben permitir que ese fitocomplemento pueda lograr su acción fisiológica finalmente cuando sea utilizado, sin reaccionar en forma previa. Bien. Estos principios activos que nosotros vamos a obtener de la fuente natural está sometido a ciertos factores, los cuales afectan en forma negativa a nuestras preparaciones. Algunos de los más importantes son la solubilidad, la dimensión del polvo, el polimorfismo y los principios activos, reacciones de degradación y factores ambientales. Con respecto a las reacciones de degradación y factores ambientales, las cremas que nosotros vamos a fabricar en nuestros hogares tienen un tiempo de durabilidad mucho menor que el de las cremas que vamos a comprar en una farmacia y que tienen componentes totalmente sintéticos. Eso ocurre porque nuestros componentes naturales que están en nuestra preparación están en constante interacción con el medio ambiente que lo rodea. Por ejemplo, la temperatura es un factor determinante para poder tener más tiempo nuestra preparación en condiciones utilizables. Los ambientes en donde existen productos con los cuales nuestra crema pueda reaccionar, como pueden ser ácidos o bases, también son un factor determinante para la durabilidad de nuestra preparación. Generalmente, los mejores ambientes para poder conservar a nuestros productos químicos son los ambientes secos, oscuros, con temperaturas medias de alrededor de 20 a 25 grados. ¿Por qué? Porque las sustancias naturales son muy reactivas ante cambios de temperatura. Como están siendo aislados de su fuente natural, están en un medio que comparten ciertas características, pero no es un medio natural. Entonces, son más susceptibles a sufrir variaciones en su conformación estructural, es decir, estas moléculas, al estar sometidas a la acción de temperatura, de humedad
o si está en contacto con alguna sustancia ácida, por ejemplo, puede reaccionar rápidamente y transformar su composición inicial en otro elemento, en otro compuesto. Ese compuesto nuevo ya no va a tener el efecto que nosotros estamos buscando a la hora de fabricar nuestros productos cosméticos. Es por eso que una de las cuestiones más importantes a la hora de la fabricación es cuál es el modo de conservación que vamos a tener de estas sustancias. Tenemos que tener ambientes generalmente secos, con temperaturas medias entre 20 y 25 grados, preferentemente aislados de la luz. ¿Por qué? Porque la luz tiene radiaciones que actúan a nivel de los enlaces atómicos de nuestras sustancias y logran modificar esos enlaces también. Es decir, todos esos factores que nosotros cotidianamente leemos en los productos cosméticos tienen una explicación y se debe a que estos compuestos son susceptibles a cambios negativos, porque nunca una crema va a mejorar por estar frente a estos factores adversos. Bien, obviamente relacionado con el tema de los factores que modifican en forma negativa nuestra preparación, tenemos el concepto de biodisponibilidad, es decir, el tiempo en el cual es el tiempo en el cual nuestra preparación tiene una acción concreta, positiva y buscada. Conforme pasa el tiempo, nuestra sustancia va reaccionando con el entorno y se va cambiando su conformación. Esa conformación que va cambiando puede manifestarse, por ejemplo, en un cambio de color, por ejemplo, en la aparición de un olor específico, por ejemplo, en la aparición de un fluido sobrenadante sobre nuestras preparaciones, como un excedente de agua, y eso es un indicativo de alguna reacción interna que está teniendo la preparación. Es decir, cuando nosotros terminemos de fabricar nuestro producto, vamos a tener un tiempo limitado de uso. Posteriormente a eso, posiblemente nuestras preparaciones tomen algún olor o puedan cambiar de color o puedan cambiar su forma, su consistencia. Todo eso se debe a los factores que inevitablemente terminan afectando a nuestra preparación. Como podemos ver, esta curva nos permite ver que en un determinado tiempo yo voy a tener una concentración elevada de mi activo, de mi principio activo. Conforme pasa el tiempo, esa acción va disminuyendo porque esa sustancia que era mi principio activo se fue modificando a lo largo del tiempo conforme fue reaccionando con los factores del medio. Una de las áreas más también desarrolladas en el mundo de la cosmética es la fabricación de productos que tengan que ver con el embellecimiento, generando polvos, por ejemplo, polvos faciales o algún tipo de preparación similar. Una característica importante que tiene que ver con la dimensión de los polvos es que estos deben tener una determinada granulometría, es decir, un determinado tamaño. Si el tamaño es muy grande, es posible que la absorción sobre la piel sea menor. Debe tener un tamaño suficiente capaz de poder pasar a través de los poros y poder finalmente cumplir con su acción cosmética o su acción cicatrizante, por ejemplo, en determinadas situaciones. Cuando las sustancias que nosotros vamos a trabajar son sustancias sólidas que vienen en forma de polvos, son de las sustancias que generalmente mayor contaminación tienen. ¿Por qué? Porque las sustancias sólidas tienen la capacidad de tener una elevada superficie de contacto. Como tienen mucha superficie de contacto multiplicada por
millares de polvos, ¿sí? De partículas de polvo, tienen la capacidad de absorber sobre su superficie contaminantes del medio, así como también microorganismos que terminan contaminando a nuestro polvo. Es por eso que los polvos deben ser uno de los que mayor cuidado deben tenerse a la hora de su manipulación. Que no estén totalmente abiertos al aire libre por mucho tiempo, pues a mayor tiempo de contacto con el ambiente, lo que se logra es mayor contaminación sobre dichos polvos. Los principios activos tienen la forma de clasificarse en dos grandes ramas, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que forman parte del metabolismo interno de nuestro organismo, como ser aminoácidos, carbohidratos, lípidos. Y los secundarios son aquellos que vamos a obtener de las fuentes naturales, como ser aceites esenciales, alcaloides, gomas, taninos, etc. Todos estos tienen la posibilidad de formar parte de nuestras preparaciones. Estos principios activos secundarios se van a clasificar en forma genérica como heterócidos, polifenoles, terpenoides y alcaloides. Cada uno de ellos va a tener una fuente determinada de obtención. Los heterócidos, tenemos como gran grupo de los heterócidos a las esencias, que van a ser de utilidad en aromaterapia, tienen acción cicatrizante en líneas generales. Los heterócidos están formados estructuralmente como una molécula de azúcar unido a una molécula que no es azúcar, ¿sí? Entonces vamos a tener generalmente estos compuestos, estos principios activos, tienen la capacidad de tener un determinado sabor específico, un olor específico a la hora de su identificación. Bien, los heterócidos forman parte de un grupo de sustancias químicas que están formados por dos moléculas unidas. Una de las moléculas claramente es un tipo de azúcar, que puede ser la glucosa, la fructosa, etc., unido a otra estructura química que no es azúcar. Generalmente, los heterócidos tienen un amplio uso en el campo de la aromaterapia, por ejemplo, o en la generación de perfumes, como es el caso de la bergamota. Si ustedes tienen un perfume a mano y logran leer su composición, la bergamota es uno de los componentes más utilizados en el campo de la perfumería. También los heterócidos tienen la capacidad de acción cicatrizante, que está muy bien ejemplificado, por ejemplo, en el uso del aloe vera. No está en imagen, pero lo comento. También tenemos la caléndula, el castaño de Indias, entre otros. Es decir, este grupo de principios activos, si nosotros deseamos preparar algún componente que queremos darle un olor característico, un aroma característico, vamos a utilizar los heterócidos, el grupo de los heterócidos. Este grupo es un grupo muy buscado, el grupo de los polifenoles. Su acción más importante es la acción antioxidante que proviene de sus principios activos. La obtención de estos principios activos va a ser de una determinada manera que vamos a tener que tener muchísimo cuidado, porque los antioxidantes son componentes químicos altamente reactivos. Tienen la capacidad de reaccionar en forma muy rápida con los factores ambientales. Uno de los grupos de mayor búsqueda a la hora de fabricar los productos cosméticos son los polifenoles. Los polifenoles tienen una acción muy importante, que es la más buscada, que es la acción antioxidante, preventiva del envejecimiento de nuestra piel. También tiene la capacidad analgésica o cicatrizante. Está presente generalmente en productos de coloración rojo-azulados, ¿sí? Todas las sustancias rojizas azuladas van a tener
polifenoles generalmente. Los terpenoides tienen acción antibactericida, antifúngica, también tienen propiedades importantes, cualidades importantes como las aromáticas. El pineno, el linalol, el limonelo, el eucaliptol son también componentes generales de nuestros perfumes o de nuestras colonias. Así es que cuando vamos a fabricar alguno de estos productos que queramos darle algún olor específico, vamos a buscar el grupo de los terpenoides. Aquí les dejo una bibliografía de consulta para poder ampliar los conocimientos dados en la clase de hoy. Hasta luego.